Pregunta 6. Dada la siguiente figura, vemos que es una figura con 8 cuadrados grandes y en cada cuadrado grande hay 9 cuadrados pequeños y vemos que hay 3 símbolos. Los símbolos que encajan en los cuadrados pequeños donde están los números 1, 2, 3 y 4 son respectivamente. Tenemos que encontrar los símbolos que encajan en estos cuadrados donde están los números 1, 2, 3 y 4. Y aquí nos dan las 4 opciones. Esta es una pregunta de razonamiento geométrico. Esta clase de problemas la podemos enfrentar de dos maneras distintas. Una vez mirando los cambios en la dirección horaria, es decir, en la dirección de las manecillas del reloj. O sea que se miraría cómo va cambiando cada símbolo a medida que se va moviendo en esta dirección. O también lo podríamos enfrentar en la dirección antihoraria, es decir, en la dirección contraria a las manecillas del reloj. En este caso se miraría cómo va cambiando los símbolos de cuadro en cuadro en esta dirección. Vamos a trabajarlo en la dirección horaria, en la dirección de las manecillas del reloj. Si observamos detenidamente el símbolo de la flecha y miramos cómo se va comportando en esta dirección, entonces vemos que en el segundo cuadro el símbolo de flecha aparece 2 lugares desplazado hacia la derecha. Se mueve hacia este punto y lo encontramos en este cuadrado. Luego en el siguiente cuadrado vemos que se ha movido otras 2 posiciones. Así. Esto nos da pie a pensar que sigue un patrón, es decir, que se mueve 2 posiciones a la derecha en cada cuadrado siguiente. Entonces el próximo movimiento sería 2 posiciones en esta dirección. Eso nos dejaría en el número 2. Esto quiere decir que la flecha va en el número 2. Ya sabemos la posición de la flecha, sabemos que va en el número 2, pero para saber la orientación tenemos que analizar cómo se ha movido en estos cuadrados. Entonces vemos que la flecha inicia en esta posición. Si la rotamos 90 grados, es decir, la giramos como si este centro del eje coordenado fuera su eje, entonces este punto pasaría a este punto y este punto pasaría a estar acá. Entonces eso nos dejaría en esta nueva posición. Si volvemos a rotar la flecha 90 grados en la dirección de las manecillas del reloj, este punto quedaría acá y este punto quedaría acá. Eso nos dejaría en esta nueva posición. Si hacemos lo mismo, rotar 90 grados en la dirección de las manecillas del reloj, este punto quedaría acá y este punto quedaría acá. Entonces, eso nos dejaría en esta posición. Entonces vemos que esta es la posición inicial, equivaldría a esta. Luego esta posición es esta, que está en el cuadrado grande 2. Luego esta estaría en el tercer cuadrado. Entonces luego la que seguiría sería la flecha en esta posición o con esta orientación. Entonces en el número 2 iría la flecha en esta orientación. Analizamos ahora la flecha bidireccional. Vamos a hacerla cada parte para verla mejor. Esta es la posición inicial, la que empieza en el cuadrado grande inicial o del cuadrado donde iniciamos. Pudimos haber iniciado en cualquier cuadrado grande, valga la aclaración. Pudimos haber iniciado en este o en cualquiera, pero iniciamos en este porque vemos que como estamos analizando el ejercicio en la dirección horaria, entonces vemos que aquí están las 3 figuras y aquí también. Esto nos daría mayor información porque veríamos cómo se mueve cada símbolo en la posición siguiente y podríamos deducir un patrón como lo hicimos ya para la flecha. Vemos que en el segundo cuadro grande la flecha bidireccional se mueve a esta posición. Luego en el tercer cuadro vemos que está en esta nueva posición.
Luego, para este cuadrado grande vemos que está otra vez en el centro. Entonces, podríamos deducir que el próximo movimiento, el número 3, la flecha seguiría hacia arriba en la diagonal y quedaría en esta nueva posición. Entonces deducimos que la flecha bidireccional se está moviendo en la diagonal, se está moviendo hacia abajo en la diagonal, como vimos, y hacia arriba. ¿Por qué? Porque vemos en el primer cuadro está en esta posición, en el segundo en esta, en el tercero en esta, en el cuarto vuelve al centro. Entonces nos queda que en este quinto cuadrado grande estaría en la posición marcada con el número 3. Entonces el símbolo que va en el cuadrado marcado con el número 3 es la flecha bidireccional. Analizamos ahora el último símbolo, el tercer símbolo. Vemos que comienza en esta posición, en este cuadrado. Luego, miremos que en el segundo cuadrado ese símbolo está en esta posición. Entonces parece haberse movido 2 posiciones en la dirección antihoraria. Acordémonos que estamos analizando el ejercicio de manera general en la dirección horaria, es decir, en la dirección de las manecillas del reloj para los cuadros grandes, pero en los cuadrados pequeños puede ser tanto horaria como antihoraria. O también hay que mirar los movimientos en las diagonales. Ya miramos que para la flecha es en la dirección horaria, para la flecha direccional se mueve es en la diagonal. Para este nuevo símbolo entonces vemos que se mueve, son 2 posiciones en la dirección antihoraria en este cuadrado o dentro de los cuadrados. Luego analizamos el tercer cuadrado grande, vemos que está en esta posición, entonces vemos que sigue el patrón, o sea, se mueve 2 posiciones en la dirección antihoraria. Y si seguimos el mismo patrón para el cuadro grande siguiente, entonces este símbolo se debe mover 2 posiciones en esta dirección, quedando en el número 1. Ya sabemos la posición, o sea, el lugar que ocupa dentro de los cuadrados grandes este símbolo, pero no sabemos la orientación. Para analizar la orientación vamos a hacerlo en estos ejes coordenados para verlo mejor. Esta es la posición inicial, es decir, en la que empieza o en la que empezamos analizándola. Si rotamos esta figura 90 grados en la dirección de las manecillas del reloj, igual que hicimos que con la flecha, vamos a tomar como si fuera el centro el eje coordenado. Entonces este punto quedaría aquí y este punto quedaría aquí. Eso nos dejaría en esta nueva posición, que es la que vemos en el cuadro 2. Igual, volvemos y rotamos la figura 90 grados en la dirección de las manecillas del reloj. Este punto quedaría en este punto y este punto quedaría en este punto. Luego nos dejaría en esta nueva posición, que es la que coincide con el cuadrado 3. Seguimos con la misma clave 90 grados en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces este punto quedaría en este punto y este punto quedaría en este punto. Luego la figura que debe ir en el número 1 tendría esta orientación. Entonces ya tenemos también la figura o el símbolo que va en el cuadrado marcado con el número 1. Solo nos queda encontrar el último símbolo, que es el que va en el número 4. Si seguimos analizando la flecha vemos que antes estaba en el número 2 en esta orientación. Y como habíamos dicho que la flecha se mueve 2 posiciones en la dirección de las manecillas del reloj dentro de cada cuadro, entonces eso nos deja en este punto. Luego en el cuadrado siguiente se mueve 2 posiciones en la dirección de las manecillas del reloj y eso nos deja aquí en este punto, como efectivamente la vemos. Siguiendo la misma clave, entonces vemos que en este cuadrado grande, en la posición 4, debe ir también, porque esta bajaría 2 posiciones siguiendo la clave que traemos ya para esta misma flecha. Entonces en el cuadrado pequeño marcado con el número 4 iría también la flecha. Entonces ya sabemos que aquí va la flecha
pero no sabemos en qué orientación. Para saberla entonces, volvemos y miramos la flecha donde seguimos el análisis. Y seguimos la misma clave, girándola o rotándola 90 grados en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces este punto queda en este punto y este punto queda en este punto. Eso nos deja en esta posición que sería la de este cuadrado, como efectivamente vemos que coincide. Volvemos y rotamos la flecha 90 grados en la dirección de las manecillas del reloj. Entonces este punto quedaría en este punto y este punto quedaría en este punto. Luego la flecha quedaría en esta posición, que correspondería con la posición marcada con el número 4. Entonces el símbolo que va en el cuadrado marcado con el número 4 es la flecha y en esta orientación. Luego el cuadrado total con todos los números reemplazados por los símbolos es este. Para el espacio número 1 queda este símbolo, para el 2 queda la flecha en esta dirección, para el 3 queda la flecha bidireccional y para el 4 queda la flecha en esta orientación. Entonces vemos que estos símbolos corresponden a la opción C. Esta es la opción correcta. Una manera mucho más rápida de resolver este problema hubiera sido la siguiente. Si empezamos analizando la flecha, como efectivamente lo hicimos, y si seguimos analizándola a través de todos los cuadros, vemos que para el número 2 la flecha quedó en esta orientación, como vimos al inicio. Y para el número 4 la flecha quedó en esta orientación. Sabiendo solamente estas dos posiciones, si nos vamos a las respuestas, vemos que este símbolo en el número 2 está en las opciones B, C y D. En la opción A no está, entonces descartaríamos la opción A. Y para el símbolo en el cuadrado pequeño marcado con el número 4 está la flecha en esta dirección. Vemos que este símbolo en esa posición está en las opciones A y C, pero como ya habíamos descartado la opción A en el punto anterior, entonces vemos que la única opción que queda es la opción C.